поставленных представителями высших государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Bueno, pues estamos aquí iniciando la semanita, hoy lunes, leyendo esta nota, déjenme se las muestro, iniciando la semana con un buen café y leyendo esta nota que podría parecer poderosísima. El Reino Unido le va a dar a Ucrania 300 drones, hasta 300, faltó que dijeran, FPV de gran tamaño para Ucrania como parte de la coalición de drones. Se tuvo que juntar Reino Unido junto con esta estrategia para hacer una coalición de drones y le van a dar 300. Bueno, déjenme mostrarles la otra nota. Por supuesto, esta es la versión occidental. Ahora esta es la versión rusa. 1 millón de vehículos aéreos no tripulados rusos caerán sobre Zelensky. Y es lo que vamos a analizar esta mañana, porque amigos, 1 millón de drones rusos sobrevolando por la cabeza de Zelensky en los próximos meses. 1 millón no tiene nada que ver con 300. ¿Cómo llegó Rusia a superar así a Europa en la producción de tecnología militar en tan poco tiempo? Esto es algo que ya habíamos platicado muchísimas veces en otros temas, no nada más en drones, pero hoy está impactando en un punto que es medular, crucial para ganar cualquier guerra, no solamente en Ucrania. Las guerras tradicionales, como las conocemos, estas que todavía siguen, por cierto, peleándose en Medio Oriente con vieja tecnología, es cosa del pasado, claro. Lo que pasa es que Israel tiene tecnología muy avanzada si la comparamos con la tecnología que en estos momentos tiene Líbano o Hamás. Pero la OTAN está mandando lo más poderoso de su última tecnología militar a Ucrania y ese es su laboratorio. Es una guerra de alta tecnología. Y mientras que Occidente está luchando por mantener ese ritmo de producción, porque no se le canse el brazo, porque al final esta también no solamente es un laboratorio, es una guerra de desgaste. Por el otro lado, el régimen de Kiev sigue recibiendo drones, como ya lo vemos hoy en la nota del día, pues drones británicos y también europeos en cantidades que si lo vemos así pues pareciera como una nota poderosa, pero ya cuando lo comparamos precisamente con lo que hay del otro lado, pues son cantidades irrisorias, son muy pequeñas y parecen que no van a hacer una diferencia frente a la velocidad de producción que ahora está ganando el lado ruso. Miren, estamos hablando de un cambio brutal en la dinámica del conflicto porque la guerra en Ucrania ya no es solamente una batalla terrestre. Es un campo de pruebas para un tipo de guerra en donde los vehículos aéreos no tripulados pues van a dominar el campo de batalla. Fíjense, el Ministerio de Defensa británico hace 7 días, esta nota es de hace 7 días, 5, acaba de anunciar precisamente el envío de estos 300 drones FPV adicionales a Ucrania. Cada uno de estos drones cuesta alrededor, y yo creo que este dato es poderosísimo para analizarlo, cada uno de estos drones cuesta alrededor de $9,000. $9,000 pues es un gasto considerable, sobre todo cuando sumamos pues los componentes importados, los estándares de calidad, los procesos de fabricación. Dice la OTAN que todo eso hace que su producción sea más lento. Bueno, pues qué buena onda, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo va a tomar
y esa es la pregunta que hay que hacerse, producir esos mismos drones en Europa y en Rusia, o para Rusia, dependiendo de sus aliados. Porque Europa no hace por completo sus propios drones. Es como los vehículos europeos contra los vehículos chinos. A lo mejor esa es una batalla comercial que Occidente está eludiendo. Claro, con sanciones. La elude. No quiere competir contra los mercados de vehículos eléctricos chinos porque sabe que es una batalla que pierde fácilmente por precio, por calidad, por cantidad. Pero ¿saben qué? De esa batalla no se puede salir corriendo tan fácilmente en una guerra. Y no es muy diferente, en una guerra militar. Si comparamos estos números, va a haber una diferencia abismal de semanas, incluso meses, para un lote de esa cantidad de 300 que está anunciando Europa. Y simplemente la OTAN no tiene ya la capacidad de producir en masa con la misma rapidez que el conflicto está requiriendo por la rapidez que está marcando el otro bando. Miren, vámonos precisamente al otro lado, al lado ruso. ¿Cómo puede ser posible? Y esto es yo creo que lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo puede ser posible que Ucrania esté recibiendo de Europa, que dice Europa que está dando todo por Ucrania, 300 drones cuando Rusia está anunciando más de 1 millón? En realidad son 1.600.000, Digo, el titular dice 1 millón, pero en realidad es más que esto, es 1.600.000. Rusia ya ha transformado totalmente su economía para producir drones a un ritmo industrial terrible. Ya entendemos por qué se buscó a estos aliados como Corea del Norte. Al principio el mundo se reía y decía, no, bueno, ¿qué va a hacer Rusia con Corea del Norte, Irán, valientes amigos? No, hombre. Búscate un aliado poderoso como Reino Unido, como Francia, como el primer mundo, con economías bollantes. No te busques a estos países que pueden hacer. Bueno, pues pueden hacer drones muy baratos y muy rápidos. Y municiones y misiles. En el caso de los drones similares a los FPV, fíjense, este dato me parece brutal. Rusia ahora está produciendo a través de sus aliados, por lo menos, fíjense, ¿cuánto le cuesta? $2,000 por unidad. No solamente es mucho más barato si lo comparamos con los $9,000 que le cuesta al lado occidental, a la OTAN. 9,000 contra 2,000. Encima el tiempo de producción es muchísimo más corto, mientras que para la OTAN fabricar esos 300 drones para Ucrania les va a tomar meses. Rusia está produciendo, fíjense en esto, entre 400 y 500 drones al mes. Solamente en una fábrica. Llámese una fábrica en Corea del Norte y una fábrica en Irán. Y por supuesto el costo de comprar algo en Corea del Norte en una fábrica a granel, pues por decirlo de una manera, saliendo recién salidito, a un calientito, no va a ser lo mismo que comprárselo a una fábrica de Reino Unido o de Texas. Y a esto hay que sumarle la capacidad total de producción, porque la realidad es que la producción de drones está cambiando las reglas del juego del conflicto. No nada más el de Ucrania, de todas las guerras. En el 2023, Rusia ya había entregado más de 140,000 drones de tipo militar a sus tropas, y las proyecciones que hay ahora para el 2024 nos hablan de una escalada, amigos, impresionante. 1.4 millones de unidades. Y todos estos drones que están equipados con inteligencia artificial ahora, porque han ido evolucionando de una forma muy acelerada, ya tienen integrados tecnologías avanzadas de reconocimiento, pueden reconocer lo que ven, si es un perro, un humano, si es un humano cargando un arma, si es un militar, de qué bando, reconoce los uniformes, etcétera. Pues están diseñados para ejecutar ataques precisos a tanques, a obuses, y hacen estas viajes de reconocimiento militar, coordinan operaciones terrestres y tienen una precisión que deja a Ucrania y a sus aliados europeos en desventaja. La gran mayoría están hechos para ir a explotar. $2,000. $2,000 pueden dañar un equipo militar de $300,000, $3 millones, $60 millones, con solo $2,000. Ahora imagínense ustedes fabricar 1 millón de esos en muy poco tiempo, en unos meses, nada más para calentar el brazo. ¿Qué implicaciones va a tener eso para toda la guerra? No nada más, fíjense, en Ucrania, para todo el conflicto militar futuro, para el equilibrio de poder. ¿Quién va a liderar estas guerras en el mundo
Occidente u otro bloque que se está formando, llámese Medio Oriente, llámese Eurasia. Hay una guerra tecnológica que estamos viendo, que está comenzando ya, y este laboratorio de la OTAN está revelando muchísimas cosas en Ucrania. Algunas muy crudas, algunas muy rudas para Occidente. Lecciones que nos están mostrando que lo cierto es que los países ricos necesitan más que nunca de los pobres para producir barato. El problema es que se han peleado con muchos de ellos. Con las fábricas del mundo están peleados. ¿Por qué? Fíjense, volvemos a lo mismo. Una cosa lleva a la otra. Han evadido y han huido de las guerras comerciales, como con la de China en los autos eléctricos, pero esta guerra los alcanza en el campo militar, porque al final de cuentas hablamos de producción electrónica. Y entonces aquí es cuando vemos que la OTAN no puede abastecer al ejército ucraniano ni fabricar cosas al mismo ritmo y precio que lo hace China, Corea del Norte, Irán, etc. Simplemente no son buenos para competir en ese ámbito comercial y puedes huir de esa batalla cuando se trata de autos, Tesla o autos chinos, pero esa batalla te va a alcanzar en lo militar. Se formó esta coalición, fíjense, tiene hasta un nombre, por cierto. Yo lo leía esta mañana, muy tempranito, a las 4 de la mañana, estábamos leyendo esto y a mí me pareció cómico. Se llama Coalición No Tripulada y está liderada por Letonia, está compuesta por 14 países europeos. O sea, entre todos, la verdad es que el papel que se está jugando aquí es, dices, ¿cómo puede ser una coalición con un nombre para aumentar la producción de drones y aún así apenas si pueden producir 10,000 drones FPV para las Fuerzas Armadas ucranianas en un mes y ya entre todos están ofreciendo 300? O sea, si comparamos la cifra proyectada de Rusia, amigos, esa es una gota en el océano, es nada para Ucrania. Los europeos están luchando no solamente contra el avance tecnológico, sino también contra las capacidades de producción. Y aquí es cuando las limitaciones industriales de Europa los están alcanzando. No son buenos para producir en masa porque no lo hacen ni barato ni rápido. Por supuesto, si quieres algo barato y rápido, vete y cómprate algo chino, no algo europeo, no algo occidental. Esa es una realidad que los está alcanzando. ¿Cómo es posible entonces que Rusia, que está con sanciones, esté logrando producir drones a un ritmo tan superior al de Europa? Pues no es difícil entonces buscar la respuesta. Ha transformado toda su economía, pero también tiene aliados de esos que Occidente llama aliados pobres, de los que siempre más necesita, aliados con los que se ha peleado, de donde vienen las fábricas del mundo. Y la industria de drones rusas pues ya se está transformando en una industria emergente por convertirse en una pieza clave para la estrategia militar del Kremlin. Ahora tiene sentido tal vez por qué apenas hace una semana sale Lukashenko en Bielorrusia y anuncia que iba a transformar a su país prácticamente en una fábrica de drones. Y el discurso de Lukashenko fue muy insistente en el tema de una modernización militar, pero hizo demasiado hincapié en producir, ¿qué? Drones. Todas estas empresas que antes producían drones, por cierto, de uso civil, ¿para qué? Para la agricultura, para la vigilancia, para youtubers, pues ahora se están reconvirtiendo en fábricas de drones militares. Y muchos de esos drones kamikazes económicos, pero muy letales, ya son capaces de atacar objetivos vulnerables con una precisión mortal desde largas distancias. Y pues ahora resulta que amanecemos con esta nota que nosotros leemos con curiosidad, seguramente Zelensky con mucha preocupación, de que 1 millón de drones van a volar sobre su cabeza. Bueno, no importa, tengo un amigo poderoso que es la OTAN, ¿puedes darme 1 millón de drones al mismo tiempo? Lo dudo mucho. Según muchos informes, ya Rusia ha establecido un plan de desarrollo de tecnologías no tripuladas que se va a extender. Esta cifra de 1.600.000 es apenas el comienzo. Hasta el 2030. Van a crear 48 centros de investigación y producción por todo Rusia. Y ese esfuerzo que además ahora están vinculando y conectando con otros países como Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, etcétera, China, por supuesto, que es uno de sus proveedores más grandes de componentes, pues no solamente los va a hacer modernizar y expandir su capacidad industrial en un tiempo récord. Ya Occidente, que tiene un problema terrible de burocracia, de procesos largos, de mano de obra carísima,
pues simplemente no está preparado para enfrentar esta clase de respuesta rápida. No está. Y eso no termina nada más aquí, amigos. La alianza que ahora estamos viendo de Rusia con estos países como China, pero no nada más Corea del Norte e Irán, también Emiratos Árabes juegan un papel muy poderoso aquí, pues ha logrado importar estos componentes claves para sus drones y las sanciones aquí no cuentan. ¿Saben por qué no hay sanción que los pare? Porque son tecnologías de doble uso que originalmente fueron diseñadas para fines civiles. Por ejemplo, Rusia está usando y sus aliados impresoras 3D. Y los polímeros que son especializados ahora los utilizan para producir drones de combate que están en el centro de las operaciones militares en Ucrania. Y eso no está sancionado, ni lo pueden sancionar, porque se utiliza para N cantidad de cosas. Es como querer sancionar el agua. Y mientras eso pasa, pues el gobierno ucraniano sigue dependiendo de las donaciones a cuentagotas de la OTAN, que aunque pues dicen que son 300, cuando los vemos con el volumen de la producción de la otra parte, es nada. Repito, es una gota en un océano. ¿Y cuánto va a poder costear? No la OTAN, nosotros, los contribuyentes de países miembros de la OTAN. ¿Cuánto tiempo vamos a poder más seguir financiando este conflicto? Porque el brazo se cansa, sobre todo con esos niveles de producción y costo en donde parece que es nada, a un precio carísimo, en donde, repito, nuevamente, ¿quién vuelve a ganar? Pues la industria armamentista. ¿Quién pierde? Pues nosotros. Y por supuesto los civiles que están en medio de esta guerra, pero todos menos ellos, menos la industria militar. Y el caso, por ejemplo, fíjense, si nos queda alguna duda de si esto tiene un cambio en el conflicto, qué tan poderoso es la producción de drones para ganar una guerra, hay que voltear a ver Advitka. ¿Qué pasó en Advitka? Pues básicamente fueron los drones rusos los que lograron la captura de la ciudad. Utilizaron expertos militares que, por cierto, tenían un nombre, la cadena de la muerte. Y esa cadena de muerte era una combinación básicamente de drones militares de reconocimiento, municiones merodeadoras, artillería de precisión, y eso fue lo que les hizo ganar Advitka. Ya son tácticas que se están perfeccionando en los últimos meses y todo indica que este va a ser un modelo que se va a replicar en futuras guerras en donde están aprendiendo mucho los involucrados, muchísimo. Y hay un factor muy importante que tampoco hay que dejar de lado, finalmente, que es la inteligencia artificial. Todos los desarrolladores en Rusia ahora incluyen drones autónomos que son capaces de tomar decisiones en tiempo real, aun cuando tengas guerras de interferencia electrónica. Ellos tienen ya un cerebro, los drones tienen un cerebro real que puede decidir, aun si se corta la señal con su mando, y los hace una herramienta extremadamente peligrosa para las fuerzas ucranianas. Pueden decidir en cosas básicas como si es un civil que no está armado o uno que sí, en territorio enemigo, si es un vehículo normal o si se mueve en un vehículo militar. Y ya Ucrania y sus aliados están dependiendo, por el otro lado, de sus operadores humanos para manejar esos drones con un botoncito, con un control, mientras que Rusia está invirtiendo fuertemente en sistemas que reducen la intervención humana, los manda como avispas en enjambre y de ahí hasta el final. Entonces son ataques muy rápidos, coordinados. Una vez que despegan ya no regresan. Esos drones van a explotar en un objetivo sí o sí. ¿Cómo va a poder Ucrania, con una capacidad de producción tan limitada, con recursos cada vez que parecen incluso hasta caseros, hacer frente a esta amenaza tecnológica cuando vemos que el plan para hacerlo son 300 drones? Pues por supuesto que no hay manera de hacer frente a esta amenaza. Y si, repito, se trata de decir que Ucrania es el laboratorio de la OTAN, pues vaya aprendizaje el que hoy estamos viendo aquí en este punto medular. Por cierto, la encuesta de esta mañana, quien gane la carrera de producción de drones ganará la guerra. ¿Tiene algo esto determinante? Las opciones son sí, es decisivo, no, hay otros factores, o depende de la OTAN y sus aliados. Gracias a todos por votar en la encuesta. El 54% piensa que sí es decisivo, el 39% cree que no, hay otros factores, y el 7% cree que esto depende en gran medida
de sus aliados. Muchas gracias, por cierto, a todos los que están, como siempre, conectados en nuestra primera transmisión de esta mañana. Miren, a pesar de lo que la propaganda nos diga o de lo que los medios de comunicación nos quieran hacer pensar, porque nos lo están ocultando esto, esta es la otra realidad, la que nadie nos cuenta. Desde el asesinato de Hassan Nasrallah, que se confirmó, Israel ha estado bajo un fuego cruzado que ya los está sobrepasando rápidamente. Los medios occidentales nos siguen mintiendo solo de lo que está pasando, digamos, con una realidad sesgada, mostrándonos una cara de la moneda. Nos hablan puntualmente de los ataques que Israel está mandando a Líbano, un bombardeo a un depósito de gasolina en Yemen. Solo eso. Pero están destacando, claro, la respuesta israelí, el poderío de los ataques israelí. ¿Qué pasa con todos los demás frentes? ¿Nadie hace nada? Eso no se puede creer. Y si volteamos a ver qué está pasando en redes sociales, coincide lo que usuarios están subiendo en plataformas como X o TikTok con lo que reportan los medios que no son occidentales. Comenzando con estas notas, Yemen, por ejemplo, el sábado lanzó un ataque directo contra un aeropuerto israelí justo el mismo día en que se esperaba la llegada de Netanyahu desde Estados Unidos. Y fue solo el principio, porque después fue Irán. Y ahora, después de que se reportara este ataque, Irak también, y ahora Líbano. Todos están rodeando de alguna manera a Israel muy rápido en ataques por distintos frentes. Y mientras esto pasa, los medios locales, los medios occidentales se están enfocando solamente en lo que está pasando en Gaza y en la respuesta inquebrantable de Israel, pero no nos muestran la fragilidad de la historia. Hezbollah prometió seguir su lucha contra Israel en apoyo a Gaza. El número 2 del movimiento islamista libanés, Naim Qassem, afirmó que el grupo escogerá lo antes posible al sucesor de su líder, Hassan Nasrallah, fallecido el viernes en un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut. Afrontaremos cualquier posibilidad y estamos preparados si los israelíes deciden lanzar una invasión terrestre, ya que las fuerzas de la resistencia están preparadas para el combate terrestre. Tras varios bombardeos en los últimos días sobre los suburbios del sur de Beirut, el ejército israelí golpeó el lunes un edificio del centro de la capital libanesa, por primera vez en un año de escalada militar. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, aseguró ante soldados desplegados en la frontera que la muerte de Nasrallah no es el paso final de las operaciones. Por su parte, Irán, un aliado clave de Hezbollah, descartó desplegar combatientes en Líbano y Gaza para enfrentar a su archienemigo Israel. Los gobiernos de Líbano y Palestina tienen la capacidad y la fuerza para defenderse de la agresión del régimen sionista, y no hay necesidad de enviar fuerzas extra o voluntarias de la República Islámica de Irán. Las autoridades afirman que más de 1.000 personas han muerto en Líbano desde mediados de septiembre en la ofensiva israelí. El primer ministro libanés afirmó que hay cerca de 1 millón de desplazados debido a los bombardeos israelíes, lo que representaría el mayor desplazamiento de población en la historia del país. Pues miren, todo esto por supuesto que es cierto, pero se está construyendo una narrativa occidental muy bien cuidada para mostrar el poderío de Israel y no mostrar la fragilidad de los ataques que están sufriendo. Hay una historia mucho más grande que se está cocinando en estos momentos, que se está desarrollando ya en la vida real. Yemen, que ha estado en guerra civil por años, ahora está lanzando misiles hipersónicos, porque ya tiene esta tecnología que Israel no tiene, contra Israel. Pero hace unas horas también lanzaron misiles balísticos intercontinentales que cruzaron kilómetros de distancia y que golpearon este fin de semana en el corazón de Israel. Fue un objetivo claro, que logró dar en el blanco, que no pudo ser parado nuevamente por las defensas israelíes, por el famoso domo de hierro. ¿Dónde lanzó Yemen este ataque? Confirmado, por cierto,
Este ataque es un hecho confirmado. Fue un ataque de Yemen al aeropuerto de Ben Gurion. Pero lo poderoso de esto es que el ataque a Ben Gurion, al aeropuerto, pasó justo en el mismo momento en que estaba aterrizando el avión de Netanyahu. Imagínense qué mensaje tan poderoso. Claro, lo que nos muestran los medios occidentales es que en respuesta Israel bombardea ¿qué? Un depósito de gasolina que hace un montón de humo en Yemen. Pero el ataque que lanzó Yemen contra Israel no deja de ser menos escandaloso. ¿Por qué mientras Netanyahu estaba precisamente en Nueva York se estaba planeando esto? ¿Por qué las defensas israelíes no pudieron parar este misil? Por supuesto que Netanyahu está a salvo. No le pasó más, pero el mensaje que se manda es poderoso. Netanyahu regresaba de Nueva York, había participado precisamente en la Asamblea General de la ONU y desde su hotel precisamente había dado la orden de bombardear Beirut el fin de semana, el Líbano. Lanzó precisamente misiles antibuque. Si ustedes recuerdan, este fin de semana pudimos ver la presencia de este ataque y el mensaje fue claro, que Israel estaba dispuesto a atacar cualquier parte del mapa. Incluso después de esto, Israel también lanzó un ataque más en donde habían dicho, y un mensaje de Netanyahu dirigido a los iraníes diciendo que Israel también se dirige y se preocupa por el pueblo iraní, pero es un mensaje entre líneas. Lo que realmente estaba diciendo Netanyahu es, ningún iraní está seguro. Tenemos la mano grande y también a ustedes los podemos atacar. Básicamente dijo, tenemos la mano muy grande, podemos llegar a cualquier parte de Medio Oriente y atacar. Ya después quiso matizar esto con un mensaje de doble propósito, pero lo que no se cuenta en los medios occidentales es que en estos momentos tanto Yemen como Irán como Líbano pues están listos y están respondiendo al mismo tiempo. ¿Hasta qué punto puede seguir resistiendo Israel este cerco? Porque ya no estamos hablando, dijimos que esto iba a pasar, lo dijimos muchas veces. Digo, no hay que ser un genio o un analista militar para saber que si le tiras piedras a un montón de panales, se te van a venir todos los enjambres al mismo tiempo. Y eso es lo que ha estado haciendo Netanyahu. No solamente estamos hablando ya de Gaza, ni de Líbano. Ya esto va mucho más allá. También estamos hablando de Yemen, que lo que nos está mostrando este último ataque, pues es precisamente la disposición que han tenido los hutíes desde el otro lado de la península arábica para enviar misiles balísticos contra Israel. Y ahora no nada más son los hutíes, Líbano y Palestina. A esto también se le suma hoy Irak, que está ya lanzando 4 ataques recientes en las últimas horas, más los que seguramente se van a desarrollar. Y a esto también súmenle ataques coordinados desde el Líbano, que no han dejado de disparar misiles hacia ciudades y bases militares israelíes. Todos los flancos de Israel están siendo atacados en estos momentos y parece que Israel se está quedando sin la capacidad para responder a todos ellos al mismo tiempo, a no ser que sus aliados occidentales lo ayuden, que Estados Unidos entre al rescate, Reino Unido entre al rescate y empiezan a presionar. De lo contrario, esta historia no va a salir bien para Israel. Los hutíes, los yemeníes, pues, que apenas hace unos años eran un grupo rebelde en la guerra interna, que no tenían mayor tecnología, ahora son una fuerza militar muy poderosa que tienen misiles hipersónicos, que tienen la capacidad para atacar potencias militares más fuertes como Israel. Y ellos mismos ya salieron a decir que el ataque que hicieron este sábado fue cuidadosamente calculado. Ojo, porque requirió una labor de inteligencia. Claro, esta labor de inteligencia no la promueven como propaganda los medios de comunicación. Al contrario, tratan de sepultar esto para que no se exponga una imagen de fragilidad. Solo se está dando una versión de las cosas porque es parte precisamente de cuidar la apariencia militar. ¿Sabían que Netanyahu regresaba de Estados Unidos? ¿Sabían también los hutíes que su avión iba a aterrizar en el aeropuerto de Ben Gurion a esa hora y lanzaron el ataque? Y bueno, la capacidad de planificación, la precisión de los ataques, pues nos habla que hay una labor de inteligencia, hay una tecnología militar
hay misiles balísticos intercontinentales, hay tecnología hipersónica involucrada. Israel está siendo atacada con estrategias ya de múltiples frentes coordinados. Porque esto no puede ser, amigos, una coincidencia. Pero además, ¿cómo no iba a pasar? Era cuestión de tiempo cuando se le han pasado atacando múltiples frentes simultáneos. El mismo Washington le había recomendado muchísimas veces a Netanyahu que no hiciera esto, porque estas iban a ser las consecuencias. Que no es una buena estrategia militar tirarle abejas a todos los panales que te rodean al mismo tiempo. No parece que haya atendido esa indicación y ahora pues Irán, por cierto, dice que no va a mandar apoyo físico, pero sí que está intensificando su apoyo militar financiero a estos grupos. Es fácil adivinarlo, digo, los drones y los misiles que están cayendo sobre Haifa, sobre Tel Aviv, sobre estas ciudades claves, pues no solamente vienen desde Líbano, desde Gaza, vienen desde Irak. Y la resistencia iraquí es aliada de Irán. Y lanzó este fin de semana 4 ofensivas contra Israel. Lanzaron drones, lanzaron misiles que impactaron directamente en el aeropuerto del Haifa y también en centros de territorios ocupados por Israel que pertenecen a Siria y a Palestina y pues causaron un daño muy importante. ¿Cómo va a responder Irán? Bueno, por supuesto con más ataques aéreos. De hecho, este fin de semana sobra anunciarlo porque eso ya como propaganda se difundió muy rápido. Israel lanzó un ataque sobre Yemen, sobre un depósito de combustible. En respuesta a la molestia que debe de haber sentido Netanyahu y el miedo también al ver que cuando su avión aterrizaba los misiles caían a un lado de él. ¿Puede mantener este ritmo Netanyahu por mucho tiempo? Si no lo salvan sus aliados occidentales, esto va a acabar mal. Ahora, el problema de que esto pase es que se atraen a más actores a este conflicto. Y ya lo hemos dicho mucho como al meterse Estados Unidos, también se mete Irán, pero también se mete Rusia y también Reino Unido y Corea del Norte y China y Francia. Y al último todos van a acabar involucrados en esto. Ya de por sí Medio Oriente ahora está viendo cómo Israel está siendo atacada desde Yemen hasta Líbano, Hezbollah, que ha intensificado sus operaciones. Este fin de semana, por cierto, también vimos este tipo de notas. Lanzaron una serie de misiles contra ciudades del norte de Israel, por ejemplo, contra Safed, contra la base militar de Naurua y los misiles Fadi-2 que llevan una mayor carga explosiva, por cierto, que tienen una precisión y una carga letal más poderosa, impactaron este fin de semana en estos objetivos claves y pues Hezbollah, ya lo decía en el video que nos prepararon nuestros amigos corresponsales de AFP, el hecho de que hayan matado a Hassan Nasrallah no quiere decir que los ataques de Líbano, de Hezbollah, hayan cesado. Al contrario, esto lo único que genera es una escalada de violencia. Y mientras las sirenas están sonando en Israel, pues el silencio en los medios occidentales es ensordecedor. ¿Por qué nadie está hablando de esto con la misma intensidad que nos hablan de los ataques que lanza Israel? Porque es parte de una estrategia. De una estrategia de cuidar la imagen, de que no, diría Chespirito, cunda el pánico en Occidente. E Irak también está jugando un papel clave en este conflicto creciente. No solamente está lanzando ataques esta semana, también su gobierno y sus milicias están dejando clarísimo que van a seguir golpeando con más fuerza mientras Israel continúa atacando a Palestina y a Líbano, y ahora también a Yemen. Sacaron un comunicado de la resistencia iraquí diciendo que no iban a detener estos ataques, que no fueron esporádicos hasta que Israel cese sus ofensivas. Estamos viendo el inicio de una guerra a gran escala en la región porque todo parece ya indicar que las cosas están escalando hacia un punto de no retorno y Hezbollah ya ha demostrado que su capacidad ofensiva está muy lejos de ser subestimada. No se ha neutralizado el riesgo que representa Hezbollah hoy para Israel. Al contrario, este coraje, rencor, sentimiento de venganza, lo único que está haciendo es fomentar más este clima de violencia y de inestabilidad. Tanto, fíjense, que Moody's rebajó la calificación de Israel en 2 puntos la semana pasada. Por este clima de inestabilidad en la región, la economía israelí también está sufriendo muchísimo.
Y luego si vemos los misiles que lanzaron sobre Israel, sus drones cargados con explosivos, que lograron una vez más evadir las defensas del domo de hierro israelí, todo este fin de semana, que golpearon estos asentamientos, estas bases militares claves, que por alguna razón misteriosa los medios tradicionales de comunicación no nos están mostrando ni hablando de ninguno de estos ataques, sino solo de una cara de la moneda, cuando no puedes silenciar esto, porque el sonido de las explosiones en ciudades como Tiberíades, por ejemplo, en Kiryat, en Ishmona, es solo un recordatorio de que Israel no está tan seguro como parecía que estaba hace unos años. ¿Y cuánto más va a poder resistir las defensas israelíes sin que se vean rebasadas o colapsadas? Necesita Israel en estos momentos de la ayuda urgente occidental para que salgan al rescate, porque el frente diplomático, por cierto, también se está calentando muchísimo. Estados Unidos está en elecciones. Netanyahu ha decidido reventar esto en uno de los peores momentos. Incluso, fíjense, hablando de Estados Unidos ya mandó evacuar a su personal diplomático en Beirut. ¿Por qué? Porque sabe lo que se viene, que es una escalada mayor. Seguramente Israel va a hacer una incursión terrestre en los próximos días y por eso Estados Unidos está evacuando a su personal diplomático. Y este movimiento, pues, solo nos mostraría que las cosas van a empeorar. Ahora, Líbano puede ser un verdadero infierno para las tropas terrestres israelíes, y más si ya estamos viendo estos ataques coordinados. No va a ser un día de campo para nadie. Por supuesto, Líbano va a sufrir muchísimo, pero vamos a ver una escalada de violencia en todas direcciones, contra Israel y contra el resto de Medio Oriente. Nadie puede verse beneficiado de esto más que un pequeño y selecto grupo, una élite que es la que está promoviendo esto por intereses geopolíticos. Pero bueno, ya estamos viendo cómo la evacuación del personal diplomático estadounidense pues es una pista muy poderosa de que lo que se viene es escandaloso y va a ser brutal. Y ya es cada vez más claro, yo creo que esta situación está escalando un punto crítico. Ya vemos hoy los ataques de Yemen, los ataques de Irak, los ataques de Líbano al mismo tiempo. No son accidentes de coincidencia. Claro que son parte de una estrategia coordinada. Claro que ya están intentando debilitar a Israel atacándolos todos al mismo tiempo. Claro que están superando ya su domo de hierro, y mientras los medios occidentales se están enfocando en la narrativa de la defensa israelí, hay una realidad que no les gusta admitir, pero que hoy es ya muy compleja y que se está desarrollando. Israel está en un momento muy frágil, está siendo rodeada y los grupos aliados de Irán están aumentando demasiado su presión desde todos los flancos posibles. Y ya lo vamos a ver los próximos días. Si estos ataques continúan, y todo parece indicar que así va a ser por lo que estamos viendo de la evacuación del personal estadounidense del Líbano, del personal diplomático, pues Israel va a tener que tomar muchísimas precauciones, muchísimas decisiones drásticas. Y si Occidente no entra a su rescate, yo no sé qué va a pasar. Porque no pueden protegerse de todos estos ataques simultáneos al mismo tiempo. Ni siquiera Washington tendría esta capacidad de hacerlo. Por eso le habían sugerido tantas y tantas veces a Netanyahu que no tomara este camino, porque no era sabio pelearse con todos al mismo tiempo. Y bueno, pues ahora estamos viendo que lo que tanto habíamos hablado, pues por fin pasó. Y cada día que pasa, pues la balanza parece inclinarse más en contra precisamente de una estrategia militar que no tenía ni pies ni cabeza desde que se metieron a este callejón sin salida. Y lo cierto es que en estos momentos Israel se está enfrentando a uno de sus desafíos más grandes que hayan tenido, me atrevería yo a decir, en décadas. Está rodeado por enemigos cada vez más organizados, mejor armados, con más tecnología, y las opciones son limitadas. Si no entra Occidente al rescate de Israel, las cosas se le van a poner realmente muy, pero muy difíciles. La encuesta de este podcast: ¿crees que Israel puede resistir a los ataques simultáneos de Yemen, Irán y Líbano? Las opciones de respuesta, y gracias a todos los que están conectados por participar, son sí, tienen defensas suficientes, no, están sobrepasados o depende de sus aliados. Los invitamos a votar, a darnos su opinión, que es muy importante para nosotros. Vamos a ver qué es lo que opina la gente que está conectada aquí en estos momentos. Déjenme presentar
los resultados de la encuesta que estamos cerrando en este momento. El 49% cree que depende de sus aliados. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y es la esperanza de Netanyahu, meter a Washington directamente en este conflicto y a la OTAN, a los países miembros de la OTAN por completo, para poder librarla, porque de lo contrario es muy difícil. Todos contra uno, ¿cómo va a salir de eso? El 26% cree que sí, que Israel tiene defensas suficientes, y el 25% cree que están sobrepasados. El problema, amigos, es que mientras son peras o manzanas, este conflicto está escalando a una velocidad muy preocupante, de la que pronto muchas potencias del mundo podrían verse involucradas, no indirectamente, ya están todas indirectamente involucradas, directamente. Y eso es lo preocupante. El frente de batalla de Ucrania está colapsando mucho más rápido de lo que muchos quisieran admitir. El ejército ruso ha tomado ya el suroeste del Donbass. ¿Qué parte del Donbass? Todo el sureste del Donbass, todo. Alguien decía en el chat que si podríamos mostrar la situación actual de cómo va quedando el mapa de la guerra. Hay que irnos acostumbrando a que va a ser el nuevo mapa de Rusia, ¿eh? Lo que está en color rojo, hay que irnos acostumbrando ya a esa idea. Esto es la situación en Kursk. En un rato vamos a explicar lo que está pasando ahí en cada uno de estos frentes, pero antes quisiéramos comentarles lo que hoy está pasando en el Donbass, en donde las Fuerzas Armadas ucranianas están ya sintiendo la presión en todas sus líneas defensivas. Los mismos blogueros de guerra ucranianos, los que están en el frente de batalla, están documentando precisamente cada avance de las tropas rusas, están reportando el retroceso de sus líneas de defensa. Incluso ellos mismos ya están prediciendo un escenario catastrófico para el frente de Kurakov. Hoy precisamente, en War-Gonzo, este portal está reportando que las tropas rusas están avanzando sin tregua hacia Ugledar. ¿Y cómo lo están haciendo? Con artillería pesada y con armas de largo alcance. Por supuesto que la OTAN está sumamente preocupada por lo que está pasando más en Kursk que lo que está pasando en Ugledar y en el sureste del Donbass. No les preocupa a la OTAN mucho defender en este momento el territorio ruso, tanto como el colapso de las líneas de ofensivas que había lanzado en Kursk. Y por lo pronto, pues los rusos han logrado desestabilizar ya por completo la logística ucraniana. Lo que están haciendo es cortar rutas que eran vitales. Lo habíamos dicho incluso hace 2 semanas que esto iba a pasar, porque ya están interrumpidas las cadenas de suministro para Ucrania, y ese ya es un punto de quiebre. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de la defensa ucraniana? Ya lo que vemos es el principio del fin, precisamente, o podríamos decir la caída del Donbass. Y ya no va a ser en un tiempo que hablemos en una semana seguramente del suroeste, si las cosas siguen como van. Ya no se trata solamente de un avance militar por un flanco, uno esporádico. Ya lo que estamos viendo es un patrón en donde los informes nos están mostrando que las tropas rusas están cercando a los ucranianos desde 3 frentes. Y esto lo están haciendo ya desde una localidad precisamente en Sukurino, que es una maniobra que está logrando efectivamente aislar por completo de una forma muy efectiva a las fuerzas ucranianas en toda la región. ¿Y saben qué? La cosa es que si caen aquí las tropas ucranianas, que es lo que evidentemente parece que va a pasar, pues ¿qué quedará del frente occidental del Donbass? Nada. ¿Y esto qué va a significar para la esperanza de Ucrania de retomar esos territorios en la guerra? Al final del día ya cada vez es más evidente que hoy por hoy no se trata, la prioridad de la OTAN no es defender el territorio ucraniano, no es frenar el avance de las tropas rusas. El objetivo de la OTAN lo están viendo ahí, en esa zona gris, pero justo en medio de esa zona, el puntito rojo que ustedes ven ahí, van a ver que dice Sutka. Y ahí está la principal prioridad de la OTAN en estos momentos, controlar dentro de ese pequeño territorio ruso
la válvula de gas del único gasoducto que sigue alimentando gas ruso a Ucrania. Y a través de Ucrania pasa para el resto de Europa. Europa lo necesita. Por eso no lo han cortado. No es que le quieran hacer un favor a Rusia. Pero Washington se aseguró de que sus tropas entraran ahí con el respaldo de Ucrania y ahora tienen como rehén de sus tropas no necesariamente solo a Rusia, sino también a Europa, a sus propios aliados. Y volviendo a lo que está pasando en el Donbass, ya eso parece un destino sellado, no nada más en el suroeste. Ugledar es, digamos, el símbolo de una ciudad clave que está en el epicentro de este conflicto, pero que está cayendo lentamente ya bajo el control ruso. Se está esparciendo esto del suroeste a todo el Donetsk, a todo el Donbass. Y los informes están indicando que el avance de las tropas rusas en estos momentos a zonas muy concretas como Pokrovsk, como los alrededores precisamente, ya han logrado flanquear varias zonas pobladas, ya han dejado muy pero muy pocas rutas de escapes para las fuerzas ucranianas y, como dice el dicho, a enemigo que huye, puente de plata. Y les están dejando esa única salida a los ucranianos para que se replieguen, para que huyan. Es la única esperanza que tienen. La situación realmente no pinta bien en estos momentos para Ucrania. Las rutas de suministro están bloqueadas. Después de eso, las posiciones defensivas de Ucrania ya están gravemente deterioradas. Los rusos lo que están haciendo es empujando a las tropas ucranianas hacia un punto donde resistir en este punto, válgase la redundancia, ya se vuelve casi imposible. Ahora, ¿cómo llegó Ucrania a este punto crítico? ¿Cómo les pasó esto si apenas hace unos meses hablaban de recuperar terreno? Ahora eso ya es algo que ni se les ocurre pensar. Sobre todo porque el invierno ya viene y es un enemigo mucho más letal que el propio enemigo ruso, créanme. Rusia está empujando a Ucrania entre la espada y la pared. Entre la espada del frente ruso y la pared del invierno, que está a unos meses. Y mientras el ejército ruso está avanzando, las condiciones logísticas para Ucrania están empeorando mucho. Y el frío lo único que va a hacer es darle un obstáculo de desesperación precisamente en donde no van a poder sobrevivir. Y mientras que los combates siguen en Ugledar, estamos viendo cómo las tropas ucranianas cada vez están más cercadas, flanqueadas por todos lados, aisladas porque ya no hay rutas de suministro y las posibilidades de que se retiren de forma organizada no existen. Entonces, lo único que vemos es una huida desesperada a como pueden, porque las tropas rusas no están cortando las rutas de escape de inmediato. En lugar de eso, lo que están haciendo, fíjense, y esto tiene un mensaje muy poderoso, es que están creando las condiciones para que los soldados ucranianos se queden atrapados en campo abierto. El problema es que en un campo abierto son blanco fácil de la artillería rusa. Entonces, parece que es una táctica muy calculada. Y lo que están haciendo es infligir el mayor daño posible sin necesidad de una confrontación directa. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Hasta cuándo va a poder Ucrania resistir en este frente? Ya estamos viendo más bien una fase final, me atrevería yo a decir, de la defensa del suroeste del Donbass. Y luego a la par nos encontramos con estos informes que nos hablan sobre las pérdidas ucranianas, que son devastadoras. Hablamos también de los combates de la región de Solotaya, Niva, que está en el suroeste del Donbass, que está corriendo la misma suerte que Ugledar. Lo que están haciendo es que están llevando a las tropas rusas a avanzar peligrosamente muy cerca de las líneas defensivas ucranianas. Muchos expertos militares están hablando de esto hoy en los foros militares de ambos bandos, tanto ucranianos como rusos. Y los dos coinciden en algo, fíjense. Sobre todo incluso los mismos blogueros militares ucranianos están ya lanzando la advertencia de que la caída de esta zona va a suceder muy pronto y va a caer bajo el control ruso sobre el suroeste del Donbass. Pero también que va a poner a partir de ahí, cuando Rusia logre tener el control, lo que va a pasar es que desde el suroeste van a poner en peligro toda la estrategia militar ucraniana en la región, en todo el Donbass. Y entonces ese va a ser un punto de desventaja.
Hay otro punto de desventaja muy fuerte, terrible que tiene Ucrania. La corrupción, la mala gestión y la falta de liderazgo. De por sí, la ayuda de la OTAN está llegando a cuentagotas. Y encima de esto, súmenle los terribles niveles de corrupción. Y mientras esto está pasando, pues también vemos cómo la guarnición ucraniana, precisamente en Ugledar, pues está enfrentando un destino muy sombrío. Hay decenas de soldados heridos. No tienen acceso porque les cortaron también esa ruta de suministro de evacuaciones. No hay manera de evacuarlos, están ya atrapados. No hay refuerzos, no hay esperanza de que lleguen armas, no hay apoyo logístico. Están condenados, francamente, en estos momentos ya a resistir hasta el final. Y los mismos comandantes ucranianos ya los están destituyendo. ¿Por qué? Pues porque no ven la manera de sostener esos frentes. Y los pocos que están quedando en estas misiones suicidas están luchando por mantener una línea defensiva que ya ha sido comprometida. La verdad, los pocos soldados ucranianos que están ahí voluntariamente lo hacen de forma heroica porque no hay salida. No tienen en este momento una esperanza ni la más mínima, francamente, de ganar o de salir bien librados de eso. Hay varias brigadas ahí, ucranianas en la región, que ya están al borde del colapso. Y su situación es muy crítica porque sus líneas de suministro, repito, ya han sido cortadas. Una vez que se les acaben las municiones, ya no tienen más. Y las fortificaciones, que en algún punto eran claves para detener el frente ruso, pues ya no existen porque todo se lo llevaron a Kursk. ¿Cómo van a resistir al asalto de las fuerzas rusas cuando sus mismos generales ucranianos los sabotearon dejándolos sin nada? Y lo más alarmante de todo esto es que no hay refuerzos en camino. Todos los recursos están agotados y las reservas ucranianas en el Donbass ya han sido prácticamente eliminadas. Es como si Ucrania a este punto ya diera eso por perdido y entonces se están enfocando en otra cosa. Siguen los combates. El grupo Tabria, por ejemplo, que era el responsable de defender esta región aquí, pues está luchando con lo muy poco que les queda del lado ucraniano, por supuesto. Y miren, vale la pena mientras están en una situación tan crítica en Ucrania, echarle un ojo a estos mapas que yo les decía. Alguien decía en un principio, pueden poner cómo va el conflicto en un mapa, con todo gusto. Estos son los últimos reportes que se tienen. En las zonas rojas pueden ustedes ver ahí todo lo que sería el Donetsk. Si nos vamos, déjenme mostrarles primero porque yo creo que es interesante comenzar por Kursk. En donde están esos puntitos rojos, pues son ataques que ha habido. Por ejemplo, ahí pueden ver ustedes que tiene como un logo rojo de una especie de carrito en zonas como Martinovka, que es el último puntito que está en el rincón donde ven ustedes 3 puntos seguidos en el borde, 3 puntitos rojos seguidos en el borde y luego uno azul. Bueno, ahí estamos viendo a Martinovka, que es una región de Kursk. El punto rojo ahí lo que está mostrando es el último ataque de la aviación rusa y de la artillería que le dieron golpes a las fuerzas ucranianas que estaban ahí en la región. Luego lo que sigue ahí es Mikhailovka, también es parte de la región de Kursk, en donde también se reportó otro ataque por la aviación y la artillería rusa, precisamente a esos frentes que están desplegados sobre la región de Kursk. Luego el tercer puntito rojo es Komalkov, otro ataque también contra las fuerzas rusas y contra las fuerzas ucranianas, perdón. Y luego sigue el puntito azul, ese que ven hasta abajo, que tiene como un símbolo de Kalashnikov, de AK-47, es Pliójovo. Y ahí en Pliójovo las fuerzas rusas del norte avanzaron, le dieron un golpe brutal a las tropas ucranianas, repelieron los ataques y ganaron terreno. Si se fijan ustedes, todo se está ya concentrando alrededor de Sutka. Sutka es ese pequeño puntito que no está marcado por nada, donde está la mayor concentración de la densidad poblacional. Y ya luego vienen las otras zonas como Kasacha, Lognia, después viene Guyevo, viene Malaya Lognia, Lyubimovka, que es el otro puntito azul con una Kalashnikov que está ahí. Ahí se puede ver otro golpe que dieron las fuerzas rusas del norte. Este golpe en donde, pues ya lo hablábamos en su momento,
donde habían asestado golpes contra las regiones, las fuerzas de la OTAN desplegadas en la región, también en el Darino. Es decir, lo que estamos viendo es como básicamente tienen cercada ya la región y están consolidando estos avances. Lo más interesante es que saliéndonos de la zona gris, van a ver ustedes dos puntos rojos que se quedan fuera de la zona gris. Uno es Shurapka. Allá estamos hablando del lado ucraniano. Ahí la aviación rusa y las tropas de misiles dieron golpes contra las zonas de concentración de las unidades ucranianas y luego sigue Belovody, que es en la región de Sumy. Lo mismo. Entonces, el gran problema aquí es que si ustedes ven, hay unas especies de carreteritas ahí. La única que les queda libre en este momento es una. Y nos preguntamos por qué sigue libre. Si es una ruta de escape, si es una trampa, porque parece que solo están dejando un camino que está directo en estos momentos hacia Sutka. Pero la cosa, como ven, no pinta para nada bien aquí, en esta región. Ataques recientes a Belgorod, ucranianos con drones, ataques recientes a Kasachi. Y después si nos volteamos a cómo va la cosa en el Donbass, pero sobre todo aquí en toda esta zona roja que ustedes pueden ver ahí, que básicamente está bajo el control ruso. Ahí pueden ustedes ver Lugansk, pueden ver otras regiones ya del Donetsk, pueden ver Marinovka, en donde se habían reportado ya recientemente, es parte de la República Popular del Donetsk. Ya las tropas rusas liberaron la localidad de Marinovka, lo hablamos la semana pasada. Y después vemos pues cómo básicamente en todos esos puntitos azules que ven ustedes ahí, marcados hasta el final de esta región de Jersón hasta abajo, vemos como 6-8 puntitos azules seguidos. Esa es la artillería ucraniana que ha lanzado proyectiles precisamente contra las localidades civiles de la región. Hay un río que los separa y ahí es donde han estado intentando, digamos, bombardear la infraestructura civil de las localidades del Jersón. Ojo, porque estos no son objetivos militares, por eso están marcados de azul, son objetivos civiles. Y se nota a leguas que la intención por las que están concentrando estos ataques aquí en estos puntos azules, pues es desviar la atención precisamente o los esfuerzos rusos por terminar de barrer con la zona en donde se hizo la incursión precisamente en Kursk. Y lo más preocupante de todo esto es que ya los están rodeando, los están cercando y no solo no pinta bien, no parece que esto se vaya a acabar pronto. Putin acaba de dar un aviso que es muy preocupante para Zelensky porque está doblando la apuesta para el próximo año para terminar de barrer con esto. Chequen bien. Rusia planea aumentar su gasto militar en casi un 30% en 2025. Esto confirma la determinación del Kremlin de proseguir su ofensiva en Ucrania, pese al costo económico y humano. El proyecto de ley de presupuesto fue presentado el lunes, en el segundo aniversario de la anexión reivindicada por Rusia de 4 regiones ucranianas que Moscú no controla totalmente. En un mensaje de video, Putin criticó a las potencias occidentales. Durante este tiempo convirtieron a Ucrania en su colonia, en una base militar dirigida contra Rusia. Plantaron sistemáticamente el odio y el nacionalismo radical, incitaron a la hostilidad hacia todo lo ruso, suministraron armas, enviaron mercenarios y asesores y prepararon al ejército ucraniano para una nueva guerra. Desde 2022, año en el que Moscú lanzó una ofensiva contra Ucrania, el Kremlin ya había incrementado el gasto militar a niveles nunca vistos desde la época de la Unión Soviética. Rusia prevé un conflicto largo y no parece preocupado de que su economía dependa cada vez más de los pedidos militares, a pesar de que la inflación ronda el 9%, lo que merma el poder adquisitivo de los rusos. De aquí a 2025, el gasto militar representará más del doble de la inversión en política social. Bueno, pues hay una buena y la otra mala, ¿verdad? Para Zelensky. La
La mala es que está doblando la apuesta el Kremlin, el presupuesto de guerra se está incrementando muchísimo, mucho más que la OTAN. Y bueno, la que parece que es la buena es que dicen que esto está mermando la calidad de vida de los rusos y que los niveles inflacionarios están por las nubes. Tampoco es que los niveles inflacionarios de Occidente estén tan bien que digamos. La verdad es que todos los países que están involucrados en esta guerra están gastando demasiado en la industria militar. Pero ojo con esto, porque el hecho de que se esté elevando la apuesta en gasto militar quiere decir que este conflicto no parece que vaya a terminar pronto ni bien para Ucrania, Alba. Básicamente parece que ya se está sellando con esto el destino de Zelensky. Sí, parece que sí. Veía aquí algunos comentarios de algunos amigos de Argentina que nos decían, y todavía que Milei le había donado 2 helicópteros a Ucrania para la guerra, que los necesitaban en la Argentina. Entonces, a primera búsqueda no encuentra uno los helicópteros donados por Milei, que se sellaron supuestamente cuando fue Zelensky, que se los ofreció y se los dieron. Ya logré encontrarlos, no están dentro de las listas de donaciones de guerra. Son 2 helicópteros Mi-17-1E que le donó Milei a Ucrania. Ambos están pintados de naranja. Son helicópteros para ayuda de evacuación y rescate, pero resulta que estos helicópteros son de fabricación rusa. Entonces no tienen y no les han dado el mantenimiento necesario ni las piezas necesarias. Entonces se las llevaron a Ucrania. Bueno, no se sabe bien el paradero exacto de estos helicópteros. No se sabe si están dentro de territorio ucraniano, si siguen dentro de Argentina. Al parecer, el gobierno argentino reportó que no están dentro de suelo argentino, pero no están todavía dentro de suelo ucraniano. Se cree que están en un área intermedia, en el limbo. No se sabe bien. Supuestamente el reporte en Scramble lo pueden encontrar que dice que están siendo desmantelados para utilizar algunas partes para darle mantenimiento a otros. O sea, los agarraron como refacciones, exactamente, como refacciones, porque no pueden obtener todas las piezas porque son de fabricación rusa. Entonces los están desmantelando para refacciones para otras aeronaves, pero en sí esos helicópteros nunca volaron y nunca funcionaron para rescatar personas ni nada. Nunca han volado, porque decía un amigo, es que ya los volaron, los destruyeron. No, nunca volaron porque les faltaba el mantenimiento. Según Scramble, los están desmantelando para utilizar las piezas, pero no volaron. Entonces no se sabe bien a ciencia cierta en dónde quedaron, en qué país están, si están dentro de territorio ucraniano, si están dentro de un país de la OTAN o dónde están, no se sabe, pero sí fueron donados, eso sí, pero nunca volaron ni han estado cerca de la guerra ni nada por el estilo. Pues es indignante, como sea, es indignante, Alba, porque lo que sí hay que ver es lo que está pasando, digamos, del otro lado del conflicto, porque mira, sobre todo tratándose de la Argentina, en donde pues recientemente vimos precisamente esta nota acerca de los niveles de pobreza de la Argentina. Mira, déjame mostrártela porque no tiene ni 3 días que lo habíamos puesto en el canal. La pobreza en Argentina alcanzó al 52,9% de la población en el primer semestre del gobierno de Javier Milei. La cifra difundida el jueves por el Instituto de Estadísticas INDEC representa un fuerte aumento de 11,2 puntos porcentuales en relación con el mismo periodo de 2023. En la primera mitad del año, la indigencia aumentó además 6,2 puntos para ubicarse en 18%, en un país con 47 millones de habitantes. Los índices reflejan el impacto de una política de ajuste fiscal impulsada por el gobierno de Milei que, centrada en reducir el gasto y la inflación, profundizó la recesión económica. Las cifras reflejan el drama de muchos, como Viviana Quevedo, desempleada desde diciembre pasado. No me quedó otra opción de que venir acá, poner un cartel, publicar la situación que estoy viviendo para ayudar a que estemos con un techo con mi hija y alquilar por día. O sea, por noche. Hasta diciembre esta madre soltera de una niña de 13 años trabajaba limpiando casas de familia, pero la recesión y el ajuste obligó a la clase media a achicar gastos, empujándola a una situación que primero consideraba pasajera. Ahora lleva 9 meses sin remontar.
Del gobierno recibe una asignación por su hija equivalente a unos $85 al mes, un paliativo que el gobierno aumentó en 308% respecto a diciembre, lejos de los $108 mensuales que requiere una persona para no ser indigente. La actualidad que estamos viviendo nosotros acá es un terror, es un miedo muy grande, porque el hambre trae miedo, el hambre trae terror. O sea, yo nunca viví una situación así en mi vida, nunca viví una situación de esta. En el segundo trimestre, el desempleo en Argentina se ubicó en 7,6% en un contexto de recesión con caída del PIB del 1,7% en el segundo trimestre con relación al primero. La inflación, aunque en retroceso, sigue entre las más altas del mundo y alcanzó 236% en los últimos 12 meses a agosto. El INDEC calcula la pobreza comparando los ingresos con el costo de una canasta básica total que incluye alimentos, bienes y servicios y se estiman unos $240. Y este es el mismo tipo, Alba, este es el mismo tipo que déjenme mostrarle la nota porque si no, no me lo van a creer ustedes en qué piensa este individuo cuando está comprándole, interesado en comprarle helicópteros Black Hawk a Israel y ha anunciado una compra de aviones F-16 y está donando o intentándole donar a Ucrania para esta guerra como si no tuvieran demasiadas necesidades en estos momentos los argentinos, Alba. Claro, yo digo, ya que le donó esos 2 helicópteros a Zelensky, bueno, pues mejor se los hubiera dejado a la Argentina y los hubiera vendido por partes, porque supuestamente... Cualquier dólar es bueno. Exacto, muchísimos programas sociales se pudieron haber beneficiado de esos 2 helicópteros y no necesariamente Zelensky, porque créanme que Zelensky no es pobre. Se lo van a robar. Exacto. Mira, que siempre, a mí es algo que siempre me da coraje y como dirían en mi pueblo, me entripa. Que siempre que hablan de corrupción, siempre miran a Latinoamérica. De México para abajo todos somos corruptos y según esto todos somos lo peor. Pero no es cierto. Ucrania tiene unos altos índices, pero altísimos, amigos, de corrupción. Y le están dando dinero a manos llenas. Y de racismo indiscriminado. Uy, sí, terrible, horrible. Pero vean, ¿dónde vive la familia de Zelensky? Bueno, pues la familia de Zelensky vive muy bien acomodada en un lujoso barrio en Londres. La esposa está señalada de haberse comprado un Bugatti Veyron de más de 4 millones de euros. Dicen que no es verdad. Dicen que no. También dijeron que no era verdad que se había gastado $1 millón en joyas Cartier. Pero de que tienen una vida acomodada, tienen una vida bastante acomodada. Por supuesto que sí. En cambio, y lo digo también por aquí, porque cuando vino a Canadá se llevó dinero. Y Justin Trudeau está más que puesto ofreciéndole dinero. De los Estados Unidos cada rato le están dando dinero. Y dentro de la población de Estados Unidos, tanto como de la de Canadá, hay muchas necesidades. Pero llega el dinero y se pierde en Ucrania, o llegan las armas y curiosamente luego aparecen en Europa con el crimen organizado, que fue lo que les pasó en España, que ya lo tienen comprobado, cuando la OTAN solo tiene una calibre. Y ahora el crimen organizado en la Unión Europea usa la misma calibre que usa solo la OTAN. Claro. Dices, ¿cómo llegaron esas armas a las bandas del crimen organizado? Pues a través del mercado negro de todas las armas que se pierden en el camino en Ucrania. Claro. Negocio por donde lo miren. Y es muy injusto. A mí de verdad me da mucha tristeza ver esto que está pasando en la Argentina. Tenemos muchísimos amigos en la Argentina. Y de verdad no es justo. Porque ¿cómo puedes estar pensando, tú no estás en guerra y no busques guerras? ¿Qué tienes que estar haciendo comprando F-16, helicópteros Black Hawk? ¿Se está esforzando tanto por caerle tan bien a los países miembros de la OTAN a costa de los propios argentinos? El hecho de que camines con ellos no te vuelve uno de ellos. Atiende primero Y créeme, no quieres tomar ese camino, sobre todo a costa de tu propia gente, que en estos momentos necesita más que nunca de su gobierno, de cada dólar. Yo no te puedo creer que le estén pidiendo tantísimo dinero al Fondo Monetario Internacional y parece que el dinero le sobrara porque en lugar de gastarlo en la gente, lo gasta precisamente en F-16. En Black Hawk, hace acuerdos para que los submarinos nucleares estadounidenses estén ahí en su territorio. ¿Eso es para la defensa de la Argentina? Perdón, pero yo no veo que las Malvinas regrese a la Argentina. No. Reino Unido declara un área de exclusión de más de 1,200 kilómetros en aguas que son de la Argentina
y se queda callado. O sea, le siguen robando. No solo se roban las Malvinas, ahora se roban el área. No, de ¿sabes las qué salió a Malvinas. decir Reino Unido? Que yo estaba leyendo una nota aquí en Canadá, precisamente, que decía que por qué Reino Unido había autorizado la venta de los F-16 a la Argentina. Y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver Reino Unido? Reino Unido tiene muchísimo que ver en la aprobación precisamente de esa Claro, venta de para que no se la F-16 hagan a la de tos. Argentina, porque es miembro de la OTAN. La Argentina no. Exacto. Y no le van a vender armamento militar a un Alguien país con que que después trae pique. puede usar esas armas en su contra, en contra de un país miembro de la OTAN. No quiere que le crezcan los enanos, como decimos. Resulta que las refacciones de los F-16 y el mantenimiento depende de Reino Unido. Ah, mira. Y hay un acuerdo muy específico de para qué los puede usar. Para lo que específicamente se lo ordene los países miembros de la OTAN a Milei. Eso no es para la defensa de la Argentina, es para la defensa de la OTAN. Claro, es para... De sus intereses. Es para seguir inflando el negocio de la OTAN, de los países miembros de la OTAN. Es para volver a llenar el bolsillo de la industria armamentista estadounidense o israelí, y es para seguir el mantenimiento de Reino Unido. Entonces, si Reino Unido sospecha que la Argentina pueda utilizar estos helicópteros en algún momento dado para querer recuperar las Islas Malvinas, No, pues claro, se no te descontinúan cuento. las refacciones casualmente, Sí, no sí. hay reparaciones y terminamos con Y el helicópteros. mantenimiento de los aviones. Exacto, y terminamos con helicópteros varados que van a tener que ser desmantelados como lo está haciendo Ucrania. Ahí está. Que esperan que en un futuro les dé mantenimiento y los pueda utilizar. En sí, o sea, les regaló algo que no funcionaba, entonces dijo, no tengo para mantenerlos, llévatelos, pues mejor se los hubiera quedado y él hubiera vendido las partes, que debe de haber otros países que tengan los mismos helicópteros y no se los hubiera regalado Sí. a Zelensky. Por mucho que los compren, si hay sanciones o si cualquier cosa se le sale del guacal, se los pueden quitar. Claro. ¿Qué le pasó al avión de Maduro precisamente hace poco? Un avión de fabricación estadounidense que se lo incautaron cuando le fueron a hacer mantenimiento. Oye, que pagó por él Venezuela a través de otra... Como sea, se lo quitan. Claro. Porque hay ciertas En una de cláusulas. esas se las dan a Corina. En una de esas ya lo trae Edmundo González. O Bien Guaidó. lavadito. O Guaidó. ¿Cree que Ucrania puede recuperar Ugledar ante el avance ruso? Las opciones son sí, con apoyo extranjero, no, está perdida, o tal vez sí refuerzan las defensas. Gracias a todos los que participaron en la encuesta de esta noche. El 83% piensa que Ugledar ya está perdida. Junto con todo el suroeste del Donbass, definitivamente. Esto hay que irnos acostumbrando a ir viendo este mapa seguramente ya de con otra geografía, con otra cartografía en un futuro próximo después de noviembre. El 12% piensa que sí, con apoyo extranjero puede recuperar Ugledar y el suroeste del Donbass, y el 5% que tal vez sí refuerzan sus defensas. Pues vamos a ver en qué termina esto, amigos. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy con nosotros en nuestros podcasts y nos vemos mañana con más información. Hasta luego.